Gracias por entrar a ver este video. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias por sacar el tiempo y entrar a edificar tu vida con nuestro contenido. Esta es una pregunta que muchas veces pensamos que conocemos o hemos escuchado la historia muchas veces y creemos que hemos profundizado del porqué de la respuesta de Jesús. Pero en este video te vas a dar cuenta la trampa que le tendieron a Jesús, y si respondía sí, era un problema. Si respondía no, también era un problema. Si te interesa, quédate con nosotros. Comencemos. Bien, entremos en materia en concreto con el pasaje donde se encuentra esta historia. Vamos a leerlo y vamos a analizar qué fue lo que pasó. Dice la escritura: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Vemos la trampa entonces que dos grupos de personas le tendieron a Jesús: los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran estas personas? Los herodianos, o la gente que era partícipe de Herodes, grupo de judíos que estaban a favor de Roma, que estaban a favor de Herodes, con intereses no religiosos, más bien con intereses políticos. No estaban de acuerdo con Jesús porque percibían que sus enseñanzas, sus instrucciones iban en contra de sus intereses personales. Y el otro grupo, los fariseos, una secta judía religiosa muy antigua, que no creían que Jesús era el Mesías, que eran muy apegados a las tradiciones orales de los judíos y también a la ley de Moisés, pero que no la cumplían. Eran hipócritas en su esencia. Digamos, mostraban, entre comillas, la ley por fuera, pero por dentro ellos no conocían a Dios. Entonces este grupo de personas, entre ellos eran opuestos. No compartían los mismos pensamientos, pero en este caso odiaban a Cristo. Eso era lo que los unía, que odiaban al Señor Jesús. Entonces se ponen de acuerdo para tenderle una trampa. Bien, entonces vemos el texto, le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Es legal pagar impuestos al César? ¿Sí o no? Y esta es una pregunta contradictoria, es una pregunta capciosa, es una trampa para Jesús. ¿Por qué? Si Jesús respondía sí, los fariseos lo acusarían de deslealtad a la nación judía. En especial porque la moneda era un denario. Era una moneda utilizada para pagar impuestos al Imperio Romano. En la moneda tenía la imagen de César y tenía una inscripción de divino. El segundo mandamiento de la ley de Moisés dice que adorar imágenes es pecado. Y ellos tomarían la respuesta de Jesús si decía sí, que era legal, como una deslealtad. Digamos, estar en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y además estaría en duda, digamos, su afirmación o sus intenciones de ser el Hijo de Dios, de ser de Dios. Porque pues Jesús no estaría en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. Por el otro lado, si Jesús respondía no, es decir, que no era legal pagar impuestos al César, los herodianos lo acusarían de traición a Roma. Eso significaba que Jesús estaba en contra del Imperio Romano. Recuerden que los judíos eran una nación oprimida y gobernada por el Imperio Romano. Y ellos
estaban buscando cualquier cosita para acusar a Jesús y poderlo matar. Los judíos no creían en él como Mesías, por eso le hacían trampas para hacerlo caer y tener razones legítimas para acusarlo y poderlo matar. Y el otro grupo de personas, los políticos revolucionarios a favor de Herodes, también estaban buscando la forma de hacerlo tropezar porque sus ideales no estaban con ellos. Entonces Jesús tenía una pregunta contradictoria en ese momento. Si decía sí, se metía en problemas, si decía no, se metía en problemas. Pero fíjate la respuesta maravillosa que Jesús dio a este grupo de personas. Para responder a la pregunta, Jesús, como acostumbraba a hacer, hizo otra pregunta. ¿De quién es la inscripción de la moneda? O sea, ¿quién es el que aparece en la moneda? Tanto los herodianos como los fariseos respondieron, César. Y Jesús maravillosamente dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al dar esta respuesta, Jesucristo está haciendo una distinción entre dos reinos. César, normalmente como faraón, representan a Satanás y el gobierno mundial o el gobierno de este mundo. Y él, como Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios, representa el rey del cielo, un reino que no es de este mundo, sino el rey legítimo del Padre del cielo. Entonces, la distinción era importante, porque como creyentes nosotros estamos en este mundo y tenemos que lidiar con las cosas de este mundo, someternos a toda autoridad, a todo gobierno, mientras Jesús regresa y establece su reino. Temporalmente estamos bajo dos gobiernos, el gobierno de este mundo y el gobierno de Dios, como creyentes. Por lo tanto, mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, mientras el maligno gobierna, porque es el príncipe de este mundo, necesitamos adaptarnos a las cosas y someternos, como los judíos estaban sometidos al imperio romano en su momento. Pero, como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos una nueva naturaleza en nosotros, que servimos al Rey y somos embajadores del reino, también debemos estar sometidos a las cosas de Dios. Entonces, no confundir las dos cosas, sino más bien tener muy claro qué le pertenece a este mundo y qué le pertenece a Dios. De esa manera Jesús salió bien librado de la respuesta. Dice la Escritura que los dos grupos se maravillaron de su respuesta y no le hicieron más preguntas. Sin embargo, vemos que después eso lo usaron como una falsa acusación contra Jesús para que Poncio Pilato lo matara, para finalmente capturarlo y asesinarlo en la cruz. Pero lo importante aquí es entender eso, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que tenemos que lidiar con cosas de este mundo, pero que pertenecemos a Dios y podemos lidiar con las cosas del Señor. Fíjate lo que dice la Escritura. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Juan 18, versículo 36. También la instrucción dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado, en cambio entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Romanos 6, capítulo 13. Lidiamos con las cosas de este mundo, tenemos que pagar impuestos, tenemos que tener dinero, gastarlo y otras cosas que este mundo por naturaleza nos exige. Sin embargo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo enfocados en las cosas de Dios, en las cosas del reino. De modo, mis hermanos, que este ha sido el video de hoy. Espero haya sido edificante para ti, espero la información te haya ayudado, que entiendas que no perteneces a este mundo, sino que perteneces al reino de los cielos, que si has creído en Jesucristo, si has nacido de nuevo, ya no perteneces a este mundo, por lo tanto tu foco ya no está aquí. Mis amados hermanos, mi nombre es Leonardo, el Señor les bendiga grandemente, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarme un me gusta a este video, compartirlo con otras personas, visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter.
Ahí estamos también para responder preguntas, para interactuar con ustedes. Nos vemos en una siguiente respuesta. Chao, chao.